Libro de Jueces capítulo 6 y vamos a estar leyendo los versos 12 y 13. Libro de Jueces capítulo 6 versos 12 y 13. Lo tenemos todos, aleluya. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar con vida y con salud, Señor, reunidos en este salón, en este templo, bendito Dios, con el deseo de oír tu palabra, bendito Dios de la gloria. Te suplico, Señor, que seas tú pasando el carbón encendido por mis labios, Señor, que seas tú hablándonos, que seas hablando a cada una de las necesidades, que seas tú hablando al corazón, Señor, que seas tú hablando a la vida de cada uno, Señor, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, bendito Dios de la gloria, aquellos que están en este lugar, pero también aquellos que se conectan a través de las diferentes plataformas. Te suplico, Señor Dios Todopoderoso, no permitas, bendito Dios, que salgamos de la misma manera que entramos. Transfórmanos, renuévanos, moldéanos, Señor, con tu palabra, bendito Padre Celestial. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Puede tomar asiento, mi hermano, sin dejar de sonreírle al que tiene a su lado. El que tiene al lado no tiene la culpa. Sonría, aleluya, bendito sea el nombre de su Señor. Y en esta noche tenemos a nuestro hermano José Iván Parra por acá visitándonos. ¿Cómo le decimos todos? Bienvenido en el nombre de Jesús. Él es de la casa, él es el hermano menor de nuestro pastor William Parra, así que le damos la bienvenida en este lugar. Gracias por estar acompañándonos, aleluya. Y bueno, vamos a entrar en materia en esta noche. Estamos leyendo en el libro de Jueces, encontramos este texto donde el ángel de Jehová, o sea, el Señor Dios mismo, se le presenta a este hombre, a este joven, y le dice que Dios lo va a usar. Le declara ahí en el verso 13, en el verso 12, le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde al Señor: Señor Dios mío, y le hace una pregunta, y ese es el título de este mensaje en esta noche. La primera pregunta que Gedeón le hizo al Señor, ese es el mensaje que tenemos en esta noche. Y la pregunta es: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y si usted se pone a analizar los 2 últimos años que hemos vivido, han sido años difíciles, años de pandemia, luego de vacunación, años de catástrofes, de grandes males, de cambios climáticos fuertes. Y si usted se pone a analizar los 2 últimos años en las noticias, constantemente yo oigo una palabra, y no sé si soy solamente yo o ustedes también la oyen, pero dicen los periodistas o dicen los comunicadores: esto es algo que nunca se había visto antes, por lo menos no en la manera que se está dando. Han habido récords de temperatura que se han roto por cientos de años, que no se presentaban en el planeta, y ahora en nuestro tiempo se están presentando. Ahora, después de pospandemia, vemos un brote de una enfermedad mucho más peligrosa: el enojo, la ira y el estrés. Más y más personas viven enojadas, más y más personas. Tiene que tener cuidado usted con quién se encuentra en la calle. Hace unos días veíamos el video donde alguien se le cruzó a otro, le pitó, le reclamó porque se le cruzó, en el siguiente semáforo se bajó, le tocó la ventana y el otro sacó un revólver y fue el agresor inicialmente, y luego terminó matando al otro. El otro lo único que hizo fue reclamar su derecho. Pero hoy por hoy hasta reclamar el derecho es peligroso, porque la gente está... Los mayores brotes de violencia se registran en las primeras semanas de este año 2022. Ya han habido más muertos este año que el año anterior. Ya rompieron el récord del año pasado en muertes. Y no solamente de civiles, sino también de policías y oficiales. Y vemos que hay una epidemia de enojo, de ira. La gente está más irritada, está más molesta, y se prenden fácilmente
Nos prendemos fácilmente. También en casa. A veces un solo comentario de nuestra pareja y ya eso crea un conflicto que dura la semana. Comidas frías. Caliéntate tu comida. Cenas a solas. Coma solo. Una epidemia de enojo, de ira y de contienda. ¿Y el pueblo de Dios? Durmiendo. Muy bien, gracias. Aleluya. Gedeón le preguntó al Señor: ¿y por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y quiero llevarlos al principio del capítulo para que entendamos qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaban viviendo ellos y por qué fue que Gedeón, en vez de tirarse y postrarse en tierra y adorar, porque era la presencia de Dios frente a frente, él fue a reclamar, tal cual como lo haría en nuestra sociedad, en nuestro tiempo presente. Muchas personas dicen: bueno, y si Dios es tan bueno, ¿dónde está Dios? Y si Dios es amor, ¿dónde está el amor? Y si Dios es misericordia, ¿dónde está la misericordia? Y bien claramente la palabra dice que por la abundancia el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Menos y menos personas están dispuestas a hacer bien. Muchas personas a veces han tendido la mano y terminan sintiéndose culpables por haber ayudado a alguien. Hace días les decía a los jóvenes precisamente, les hablaba acerca del pastor, cómo el pastor le ha tendido la mano a tantas personas. Muchos hasta los ha tenido viviendo bajo su propio techo. A muchos les ha compartido de su propia bendición. Y hoy por hoy están fuera hablando cosas que no deberían cuando el pastor ha sido bueno con ellos, cuando el pastor les ha tendido la mano. Muchos de ellos mismos se reúnen hoy por hoy en sus casas a hacer servicio cuando deberían estar realmente sirviendo a Dios. Están siguiendo un espíritu de contienda y un espíritu de división y un espíritu de confusión. Cuidado, mis hermanos, porque yo sé que muchos de ellos pueden estar llamando a sus teléfonos y a sus casas diciéndolo: ven con nosotros a la reunión. Cuidado, porque no hay un espíritu bueno en ellos. Y esas reuniones no son de bendición. Tengan mucho cuidado, porque hay personas obrando muy mal. Han hecho mal, han recibido un bien y pagan con un mal. Y aparte de ese mal que están haciendo, le añaden aún más. Tengan cuidado, mis hermanos. Pero vamos a leer qué es lo que estaba pasando y por qué Gedeón fue que le reclamó al Señor. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente. Contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra y a desbastarla. Venían para desbastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Llevaban 7 años en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, pero aguantando hambre. Oiga esto: estaban en la tierra prometida, estaban en la tierra de Canaán, la tierra donde Dios los había llegado, donde habían conquistado de la mano de Josué. Estaban en la tierra prometida, pero llevaban 7 años pasando necesidades. Y dice que al 7º año clamaron, volvieron su rostro a Dios. Entendieron que algo estaba pasando, porque ¿cómo es posible que cada vez que sembramos, cada vez que estamos listos para recibir el fruto de lo que hemos sembrado, nada? Venía el enemigo y se lo llevaba todo.
Y hay personas en este país, un país de bendición, viviendo con necesidad. ¿Por qué será esto? La pregunta de Gedeón: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y la respuesta está allí claramente en el verso número 1. Porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. No es el lugar donde tú estás, sino la compañía con la que tú andas. No es el país donde tú estás. Dios te puede bendecir aquí en Estados Unidos, pero te puede bendecir en México, te puede bendecir en Guatemala, te puede bendecir en Venezuela o en Honduras o en Nicaragua o donde quiera que tú estés. Dios te puede bendecir en la tierra que tú estés. No es el lugar donde tú estás, sino con quien tú estás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el pueblo estaba en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, pero estaban pasando hambre. ¿Cómo es eso posible? Pero no fue la tierra donde Dios los llevó y Dios le prometió todos estos beneficios. Sí, pero Dios les dijo también. Libro de Deuteronomios capítulo 28. ¿Qué dice allí? Acompáñeme. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28? Verso 1, ¿qué dice? Deuteronomio. Verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Qué dice el verso 15 de ese mismo capítulo 28? Verso 15, ¿qué dice el 15? Aleluya. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué dice allí? Coma y te. Verso 1 habla acerca de las bendiciones. En el capítulo 28 de Deuteronomio, del verso 1 al 14, habla acerca de todas las bendiciones que vienen por oír, guardar y obedecer la palabra del Señor. Pero del verso 15 en adelante habla acerca de todas las maldiciones. Y muchas de las maldiciones que están allí explícitas en ese capítulo 28, las estamos viviendo en nuestra sociedad en este tiempo. Si hay habido un problema grande en nuestra sociedad ahorita mismo, son desórdenes mentales, psicológicos. Y la palabra claramente ahí en el capítulo 28 nos habla acerca de por la desobediencia vienen desórdenes mentales y locura. Está ahí. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar. ¿Qué es eso de procurar? Tratar, darle lo mejor, el mejor intento de cumplir todos sus mandamientos. Es que Dios no está diciendo, Él está diciendo: quiero que procures. Y no solamente unos, sino todos. Todos quiero que los procures. Porque si los procuras, porque si los pones por obra, porque si lo logras, van a venir la bendición sobre tu vida. Pero si no lo cumples, mire, esto es como la ley de la gravedad. Si yo suelto esta libreta en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es una ley. O viene bendición o viene maldición. Es una o la otra. No hay gris. O es blanco o es negro. No hay término medio. O haces las cosas bien y recibes bendición, o haces las cosas no tan bien y te alcanzará la maldición. Dice que la maldición te alcanzará. ¿Y quién quiere ser maldecido? Nadie. Yo no creo que nadie va a levantar la mano y decir: sí, yo quiero. No, nadie. Por eso tenemos que procurar por todos los medios hacer las cosas bien. Volviendo al libro de Jueces, volvemos a la pregunta de Gedeón, capítulo 6, verso 13. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 13. Y Gedeón respondió: Señor Dios mío, si Jehová está con, muchas gracias, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué le respondería usted a Gedeón?
¿qué le dirías tú a Gedeón? ¿Por qué le está sobrevenido todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Un valiente? Oigo murmullos, pero no escucho una voz fuerte que me lo diga. Dígalo, dígalo. Duro. Por desobedecer. Por eso vino todo lo malo, por desobedecer. Y hoy algunas personas te preguntan, ¿y por qué es que estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y la respuesta es, por desobedecer. Por nuestra ignorancia. Porque hacemos, debemos hacerlas. Y muchas cosas que sabemos que no debemos hacerlas y aún así las hacemos. ¿Quién te dijo que te metieras en la cama con otra mujer que no es la tuya? ¿Quién te dijo que tomaras lo que no te pertenece? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de codiciar? Siempre mirando para el lado. El pasto se ve más verde en la casa del vecino. Y hay gente que siembra mal y espera cosechar bien. Y la palabra a mí me dice claramente que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Mujer, metiéndote con un hombre casado, ¿qué te hace pensar que mañana sí te va a respetar a ti? O cuando estés casada, ¿vas a recoger la cosecha de lo que recibiste? No te quejes cuando tu marido te sea infiel. Si tú ya sembraste en el pasado metiéndote con un hombre casado, ¿qué vas a recoger ahora? Y queremos la bendición de Dios. Gedeón preguntó, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La respuesta es, porque has desobedecido, porque has ignorado. Y lo increíble no es que Gedeón no conocía, porque Gedeón sí conocía, porque más adelante le dice, ¿y qué pasó con todas las maravillas? Leámoslo allí, verso 13, dice Gedeón, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Y dónde? Mire la siguiente pregunta, la pregunta número 2 que Gedeón le hace al Señor, le dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Esta es una tercera, cuarta generación después de aquel pueblo que fue y conquistó la tierra. Ahora están viviendo en la tierra prometida, pero están pasando hambre y están pasando hambre y están pasando necesidad porque no han sabido honrar a Dios, porque no han sabido respetar las leyes de Dios. A mí no me importa si tú estás en la nación más grande de este planeta, y a mí no me importa cuánto Dios te ha bendecido. Si tú dejas de deshonrar a Dios, seguro que la maldición te va a alcanzar. Y todo lo que has construido en años, en cuestión de semanas, se va al suelo. De nada te sirve tener millones en el banco si cuando el doctor te diga ese cáncer que tienes te va a matar en cuestión de semanas y no hay nada que puedas hacer. No importan los millones que tengas, no importa que apenas tengas 40 años, no importa que todavía tengas un futuro por delante. Si no has hecho las cosas bien delante de Dios, todo lo que has logrado no sirve de nada. Y hay gente a la cual se le ha tendido la mano aquí y hoy por hoy están hablando mal allá, y el Señor les va a dar su recompensa. Aleluya. Y cuidado aquellos que apoyan a esa gente, porque son partícipes de algo que no es de Dios. Y si hay algo que a Dios le enoja, es cuando hay injusticia. Dios honra a los que le honran, pero aquellos que han sembrado mal, mis hermanos, hay que comenzar a sembrar bien. Y lastimosamente el mal hay que pagarlo. Que Dios tenga misericordia y nos perdone. Agarrarnos de su mano y pedirle que por favor nos ayude. Le pregunta a Gedeón todas aquellas maravillas que nos han contado nuestros padres. Luego le pregunta, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. ¿Será que Dios los desamparó? Porque esa es una de las razones. Comenzamos a culpar a Dios. Todo esto que me está pasando es culpa de Dios. No, es culpa mía, porque yo mismo sembré y así estoy recogiendo hoy.
Estoy recogiendo lo que yo sembré. Mi relación con mis hijos es una siembra es una cosecha de lo que yo sembré cuando eran pequeños. Si no tenías tiempo para hablar con ellos, cuando estén grandes no esperes que hablen contigo. No, papi, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que ir a hacer unas horas extras, es porque... Y él necesita hablarte cosas importantes para él. Y ella quiere hablarte de cosas que le están pasando a ella. Si no estuviste allí cuando la tocaron inapropiadamente, no esperes que cuando sean adulta ahora te escuche tus consejos. Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romans 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vuelvo y lo leo despacio. Por tanto, como el pecado ¿qué? Entró en el mundo. El pecado no estaba en el mundo. Cuando Dios creó al hombre, no había en él, no había pecado. No había pecado en el hombre. Cuando él creó a Adán y a Eva también, para que no piensen que solamente Adán y que Eva fue la que trajo el pecado, no. Adán y Eva estaban juntos en el huerto del Edén. Los dos estaban juntos y allí cuando estaban ellos juntitos, todavía no había pecado. Pero el pecado entró, diga conmigo, entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, escúcheme, el pecado no venía solo, el pecado venía acompañado de algo que se llama la muerte. El hombre no estaba hecho para morir, pero por causa del pecado ahora el hombre muere. Ahora, ¿cuántos de 10 se mueren? 10 de 10 nos morimos. La estadística dice que 10 de 10 vamos a morir. O sea, todos vamos a pasar a una eternidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a pasar a esa eternidad? ¿De qué manera? En estos días escuchábamos acerca de las pérdidas de algunas vidas y habían sentimientos encontrados, sentimientos de tristeza porque ya no estaban aquí, pero sentimientos de gozo y alegría porque eran personas que estaban sirviendo a Dios. Y qué bonito pasar a descansar con el Señor sirviéndole. Pero qué triste cuando una persona se va y uno se pregunta, ay, ¿será que sí estaba bien? ¿Y será que sí se arrepintió? ¿Y será que sí? Es tiempo de arreglar nuestros negocios con Dios. Es tiempo de arreglar nuestra situación personal con Dios. Lo que Dios te está pidiendo a ti, lo que Dios ha demandado de ti, es tiempo de que tú le comiences a entregar lo que el Señor te entregó. Dice la palabra del Señor que a uno le entregó un talento, a otro le entregó 5 y a otro le entregó 10. Yo no sé cuántos Dios te entregó a ti, porque a Dios a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Dice que Él no nos dará una carga más pesada que la que podemos llegar. Si tú no tienes la capacidad para llevar 10, pues no, Dios no te va a dar 10, Dios te va a dar 5 o te va a dar 1. Pero a cada uno le va a dar algo. Y a cada uno y de cada uno va a demandar algo. Vimos de una manera como si ya lo tuviéramos todo comprado y todo solucionado. Es tiempo de arreglar nuestro negocio con Dios. Es tiempo de arreglar nuestro negocio con la vida. Es tiempo de prepararnos, que si nos tenemos que ir mañana nos podamos ir con la confianza y la tranquilidad de que Dios va a decir, buen siervo fiel, bienvenido a mi reino. Y no como muchos allá afuera que saben que han sido hijos de maldad y están haciendo las cosas mal y torcidas y no enderezan sus caminos. Y se llaman cristianos y hasta hacen reuniones y células, pero no están haciendo las cosas bien delante de Dios. Cuidado. Por causa de un hombre entró el pecado al mundo y el pecado no venía solo, sino que venía acompañado de alguien que se llama la muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ayúdeme a leer Romanos 6:23. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Romanos 6:23 dice,
Porque la paga del pecado, la paga del pecado, o sea, el pecado te va a pagar. Cuando el pecado juegue contigo, Él te paga. Cuando tú le sirves al pecado, el pecado te paga. Él te dice, oh, yo te recompenso. Yo tengo una paga y es fija. Y esa paga es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Tú tienes el camino para escoger o la salvación o la muerte, o la luz o las tinieblas. Hago bien o hago mal, hago lo correcto o hago lo incorrecto. Hay muchas razones para decir hago lo incorrecto y pocas para decir hago lo correcto, pero Dios te dio a ti un libre albedrío. Tú eres el que decides si haces las cosas bien o las haces mal. Tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y sí, puede ser de que tengas muchas razones, muchas para hacer las cosas malas, pero Dios dice que Él honra a los que le honran. Si yo hago las cosas correctas, aunque todo me diga lo contrario, Dios sabrá recompensarme. Es que ese hombre no se merece que yo sea buena. Es que usted hizo fue un pacto es con Dios. Es que no es justo. Y aquí Dios no te está preguntando si es justo o no es justo. Dios te está diciendo quiero que hagas lo que es correcto. Tener valor es hacer lo que debo y no lo que quiero. Escúcheme. Tener valor es hacer lo que debo hacer y no lo que quiero hacer. Muchas veces usted en pareja querrá salir por esa puerta, irse y no regresar más a esa casa, pero lo correcto es que usted regrese allí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo correcto versus lo que quiero. Lo correcto versus lo que anhelo. Lo correcto versus lo que me dice la carne. ¿Cierto? Jóvenes, Dios dice, espérense. Las relaciones son hermosas entre pareja, pero todo a su tiempo. Antes del matrimonio, relaciones íntimas antes del matrimonio se llaman fornicación, y eso es pecado. Y es abominable delante de los ojos de Dios. Parejas, tener relaciones con otras personas que no son su pareja se llama adulterio, y eso también es abominación delante de los ojos de Dios. Dicen los psicólogos que han aprendido en los últimos años más del cerebro, dicen que el cerebro no sabe distinguir entre lo que es un pensamiento, una fantasía creada y una realidad, porque su cerebro toma esa información, la fantasía que tú tengas con la realidad que tú tengas, y tu cerebro manda los químicos para que tu cuerpo reaccione de la misma manera. Por eso cuando una persona está viendo una película de suspenso, un grito, un susto, reacciona de la misma manera a como si estuviera pasando en la realidad. ¿Con qué llego a este punto? Cuando usted mira a esa otra persona con deseos inapropiados, es lo mismo que si usted estuviera con la persona haciendo las cosas inapropiadas. Por eso Jesús le dijo, aquel que mira para codiciarla ya pecó, porque todo su cuerpo ya reaccionó a eso. Increíble. La ciencia apenas lo está descubriendo en este tiempo, la ciencia apenas lo está confirmando en este tiempo. Jesús ya no lo había dicho hace más de 2000 años atrás. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tus miembros te son ocasión de caer, es preferible entrar tuerto. Yes.
Exactamente, lo que la palabra nos está diciendo es que si hay algo que yo no puedo controlarlo, pues mira, hay en países en Medio Oriente donde a una persona que le encuentran robando le cortan la mano. Le cortan la mano. En el pueblo judío en la antigüedad, por ejemplo, un hijo rebelde que sus padres no lograban corregir, lo llevaban de los ancianos. Y si los ancianos lo encontraban culpable, lo sacaban afuera de la ciudad y entre todos lo apedreaban. Se acababa el problema. Un hijo malcriado, un hijo grosero que no hacía caso a sus padres, que no atendía, lo sacaban afuera de la ciudad y allí lo apedreaban y ya, se acabó el problema. Así era la ley. Muy, muy cortante, muy así. Vivimos en tiempos donde el criminal tiene tiempo de salir afuera y hasta que no se pruebe lo contrario, el criminal sigue afuera. Pero la realidad es que la palabra está diciendo, si algo te es impedimento para que tú entres, quítalo. Es preferible, dice él, es preferible que entres tuerto a perderte. Yo espero que ninguno tenga que llegar al extremo. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Oye, con él, ya no miro más por acá por este ojo, porque yo espero que ninguno tenga que llegar a ese extremo, que Dios entre a nuestra vida y nos cambie realmente, que tengamos un cambio genuino, que no tengamos que llevar hasta esas instancias. Pero sí, hay gente que definitivamente, si realmente quieren entrar, tienen que hacerse cosas así. Porque no pueden controlarse. Necesitan buscar más de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Definitivamente. Definitivamente. Así que yo no quiero ninguno que venga y aclaremos el punto, ninguno que venga y... Pero la palabra sí nos dice que si eso es algo que nosotros no podemos controlar, necesitamos hacer algo. Hacer algo. Definitivo. Sigamos avanzando. Entonces dijimos, por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, porque la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Bendito nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice Génesis 3, verso 4? ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que esto inició? ¿Cómo fue que caímos? ¿Cómo fue que entró el pecado? ¿Cómo fue que esto pasó? Génesis 3, 4. ¿Qué dice Génesis capítulo 3 y el verso 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Sería verdad? Mentira. Porque ella lo que no le dijo era que cuando viniera el pecado iba a entrar la muerte. No le dijo eso, sino que le dijo, no moriréis. ¿Qué dice el verso 5? Vamos a leerlo hasta el verso 8. ¿Qué dice el verso 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Cuidado con lo que estamos mirando. No fue lo mismo que le pasó hablamos hace unas semanas acerca de Sansón, un hombre ungido, bendecido, preparado desde antes del vientre de su madre con un propósito y de todos modos puso sus ojos donde no debía. Aquí la mujer también puso sus ojos en el árbol y vio que era agradable, le gustó, le llamó la atención y el árbol era codiciable. ¿Usted sabe qué es codiciable? ¿Sabe qué es codiciar? Desea. Un punto de sí, yo tengo que tenerlo. Yo estoy codiciando ese Ferrari, ese Ferrari no. Estoy codiciando esa casa y la tengo que tener. Estoy codiciando ese salario y lo tengo que tener. Estoy codiciando esa esposa. Y ese esposo y lo tengo que tener. Estoy codiciando esa vida que lleva aquel hombre o aquella mujer y la tengo que tener. Eso es codiciar. ¿Vio que el árbol era qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Codició qué? ¿El árbol o la sabiduría? Codició la sabiduría. ¿Por qué el hijo pródigo se fue de la casa? ¿Porque quería dinero? Porque ya tenía dinero. El hijo pródigo ya tenía dinero. Ya tenía quien le lavara su ropa, ya tenía quien le calentara la comida, ya tenía quien le esperara por él, lo acompañara, le ayudara a subir al caballo. Ya tenía quien le sirviera. Él no necesitaba dinero. Él ya tenía dinero. Es más, pedir la mitad del dinero era tener menos dinero, pero lo que él quería era poder.
Y aquí le pasó lo mismo a Adán y a Eva. Vieron que era codiciable el poder alcanzar toda esta sabiduría. Así que a veces ser tan sabios no nos conviene tampoco. A veces es mejor ser soldaditos de Jesús y decir como tú digas, tú eres el que sabes. Tus planes son mejores que los nuestros. Porque a veces nos llenamos de tanta sabiduría y queremos comenzar a decirle a Dios cómo hacer las cosas. A veces queremos comenzar a enseñarle a Dios cómo es que se hace mejor. A veces pretendemos decirle a Dios qué es lo que es mejor, porque yo sé qué es lo que más me gusta a mí y yo sé qué es lo que es mejor para mí. Y Dios dice, no sabes nada. Y codiciaron alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, diga conmigo, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y cuántos años lleva la humanidad escondida de la presencia de Dios? Enredada en deleites y placeres, apartada de Dios. Y el cristiano, les decían estos días a los jóvenes, y nosotros imitando al mundo, imitando las modas del mundo, imitando los estilos del mundo. Algunas personas se molestan y dicen, pero ¿por qué a Dios no le gusta esto? Yo no sé, pero si a Él no le gusta, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Para qué le voy a llevar la contraria al dador de la vida? ¿Para qué le voy a llevar la contraria a aquel que nos creó, a aquel que nos conoce, al creador, al fundador, al diseñador, al arquitecto, al doctor por excelencia, a mi abogado, a mi respaldo, a mi ayuda? ¿Por qué le voy a llevar la contraria a aquel que sopló hálito de vida en mí? Y les decía, no se supone, y muchos de nosotros no se suponía que estuviéramos vivos. Muchos de nosotros no debimos ni siquiera haber nacido. Lo digo por mí, porque cuando fui concebido en el vientre de mi madre, y se lo decía, mi mamá no estaba casada con ese hombre. Ese hombre estaba casado con otra mujer. El fruto de ellos dos era un pecado. Yo no debía haber nacido. Yo no debía haber existido. Pero mire las maravillas de Dios, que permitió que yo viviera y hoy estuviera predicándole la palabra. La misericordia de Dios. Y eso hablando de los errores de ellos, imagínense los míos. Porque ¿quién es perfecto? El que esté libre de pecado, que tire la piedra. De pronto hay uno aquí que me la tire. Y se escondieron en el huerto de la presencia de Dios. Y hay muchas personas que viven todavía escondidas. Y no solamente esto, muchos llegan a los caminos del Señor, conocen la verdad, conocen la realidad, saben lo que está pasando, pero aún así no les importa nada. Mire lo que dice Génesis 31. Esto habla acerca de aquellos que conocen la verdad. Isaías capítulo 30 y el verso 1. Conocen la verdad, han conocido de los caminos del Señor, han sido bautizados en las aguas, probablemente han recibido el Espíritu Santo en su corazón, y aún así no les importa contristarlo, y aún así no les importa volverse al mundo, y aún así no les importa hacer todo esto. Dice Isaías capítulo 30 y el verso 1: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. O sea, ya habían pecado, viene el Señor, nos lava, nos limpia, nos pone limpiecitos, vestiduras blancas, resplandecientes. Dios nos pone dentro de su redil, y nosotros vamos otra vez y volvemos y
nos ensuciamos las ropas limpias, como dice allí en la última frasecita, añadiendo pecado a pecado. O sea, ya te habías equivocado todo este tiempo. Dios te trae en amor, con cuerdas de amor te trae el Señor, te ala, te trae a su casa, te baña, te limpia, te viste, te alimenta, te pone en su mesa, en su cuna, te pone en un lugar privilegiado, y tú te bajas de ahí cuando ya puedes caminar otra vez y de regreso al pecado. Verso 2, ¿qué dice el verso 2? Vamos a leer hasta el verso 5. Dice la palabra del Señor, que se apartan, ¿quiénes? Estos hijos, que se apartan para descender a Egipto. Egipto es tipo del mundo, y no han preguntado de mi boca, o sea, no han pedido mi consejo para fortalecerse con la fuerza, no preguntan de mi boca, o sea, no buscan mi consejo, sino que buscan fortalecerse con la fuerza de ¿qué? De Faraón, del mundo, en los planes del mundo, en los negocios del mundo, en las inversiones del mundo, en las ideas del mundo, en los proyectos del mundo, y ponen su esperanza en la sombra de ¿qué? No en la sombra del Omnipotente, no como dice el Salmo 91, sino aquí dice que están poniendo su esperanza en ¿qué? ¿En la sombra de qué? En la sombra del mundo, en la sombra de Egipto. Verso 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Dice, aquello que tú te sientes muy orgulloso hoy, mañana va a ser vergüenza para ti. Dice, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aquellos que se creían muy seguros de sí mismos porque creían que estaban haciendo las cosas bien, mañana van a estar confundidos. Verso 4 dice, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, vamos al verso 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será vergüenza y aún oprobio. Eso es para los que se apoyan en las cosas del mundo más que en las cosas de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Bendito nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 6:14? Second book of Corinthians, chapter 6, verse 14. Ya no puedo hablar. 6:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios 6:14. Jehová Dios de Israel. Me lo quitaron. Estábamos mal. Segunda de Corintios, ok. Segunda de Corintios. Vamos a buscarlo aquí rapidito. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en el 6:14? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Con quiénes? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué dice Primera de Corintios? Volvámonos un libro atrás. 5:11. ¿Qué dice Primera de Corintios 5:11? Y no solamente cuando habla de yugo desigual, habla acerca de unirse con aquellos que no son creyentes. También dentro del pueblo hay gente que no está en la misma sintonía contigo, que no está en los mismos planes, que no está en la misma relación con Dios, que no tienen las mismas prioridades que tú tienes. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5 y el verso 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? ¿Llamándose qué? O sea, ¿estos son del mundo o de la iglesia? De la iglesia. Estos son de la iglesia. Porque se llaman ¿cómo? O sea, reconocen nuestro Padre Celestial y se llaman a sí mismos. Dios te bendiga, mier. Pero aquí dice, mire lo que dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario. Uno dice, no, bueno, yo no sé la condición de cada hermano, uno no puede dar de cuenta si está o no está, pero la próxima dice que con ninguno que sea. Y yo conozco unos que son bien avaros. Unos que hablan, algunos líderes que hablan de sus iglesias como si fueran ovejas que dan lana. Conozco algunos. Y es que esa ovejita sí da buena lana y esa otra ovejita no da lana. Y ustedes los han escuchado y ustedes saben de quién estoy hablando. Ávaros. Y dice aquí que se llaman ser hermanos. Dice que no nos juntemos con ellos. Cuidado, mi hermano, cuidado. O idólatras, o maldicientes, o borrachos,
o ladrón, con tal, ni aún, ni aún, ni aún. ¿Lo dije yo o lo dice la? O sea, más claro. Y ahí lo dice. Jeremías capítulo 15. Versos 19, 20 y 21. Jeremías 15. Versos 19, 20 y 21. Dice, por tanto, así dijo ¿quién? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te ¿qué? Entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si esculcares y sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿A quiénes? A los que estamos hablando ahorita, que supuestamente se llaman hermanos, pero son tinieblas, son terribles, son lobos disfrazados de ovejas, y algunos son hasta pastores. Verso 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes, porque no es donde tú estás, sino con quien tú estás. No importa en la situación que estés, tú eres bendecido. Bendecido no es por la ropa que te pones, ni por la marca de tus zapatos, ni por el auto que llevas al taller, ni por el vestido que llevas a la lavandería, ni por la esposa que tienes, ni por la casa donde vives, ni por la comunidad donde vives. Bendecido es aquel que a pesar de las dificultades se logra levantar y darle la gloria y la honra, aquel que se la merece, aquel que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las caídas, se sabe levantar, se sabe sacudir el polvo y decir, yo te sirvo y te honro a ti, Señor Dios mío. Aquel que sabe reconocer sus errores y dice, sí, yo fallé, yo me equivoqué, pero estoy aquí una vez más delante de tu altar, delante de tu trono, para pedirte que me perdones. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Perdóname. Déjame entrar en tu casa una vez más. Primero de Juan capítulo 4 y el verso 1. ¿Están cansados? Uno dijo que no, el resto se calla. Okay. Aguántenme un poquito más. Un poquito más. Primero de Juan, capítulo 4, verso 1. Amén, aleluya. Dice, amados, no creáis a todo. ¿A todo qué? ¿Está con mayúscula o minúscula? Minúscula se refiere a qué? A espíritus demoníacos. Amados, no creáis a todo. Sino que los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tocan bonito, cantan bonito, predican bueno. Usted se siente maripositas y cositas raras, pero dice que no todo espíritu es. Dice que hay que probarlos. Dice que por sus frutos predican mucho, pero cuando usted mira, les doy un ejemplo, predican, cantan, usted hasta siente, pero cuando usted mira su accionar y usted se da cuenta, dice,
pero roban, pero mienten, pero son injustos, pero no andan en justicia. Porque alguien que te tiende la mano, que te da casa, que te da comida, que te da techo, que te busca un lugar, que te presta estas sillas, que te da instrumentos, y luego tú le vas a la espalda como si no fuera nada, ¿usted piensa que eso es correcto? ¿Usted piensa que eso es obrar en justicia? ¿Usted piensa que eso es legal delante de Dios? Y gente siguiéndolos. ¿Eso es un buen espíritu? Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo 24:5, cuando los discípulos se acercaron a preguntarle al Señor, Señor, danos señales de los fines de los tiempos. ¿Sabe qué es la primera señal que el Señor les dio a los discípulos? ¿Sabe cuál es la primera señal que Dios le dio a ellos? No fueron ni los terremotos, no fueron ni las enfermedades, no fueron ni las guerras, ni los rumores de guerra. ¿Sabe cuál fue la primera señal que el Señor le da allí? Mateo 24:5. Matthew 24:5. ¿Si alguien lo tiene? Oh, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ¿qué? O sea, diciendo yo soy cristiano, diciendo soy pastor, soy predicador, soy músico, soy adorador. Vendrán muchos, y a muchos ¿qué? Porque no tienen un buen espíritu. Es un espíritu de engaño, es un espíritu de mentira. Segunda de Pedro, capítulo 2, y aquí sí ya voy a concluir. Me voy a demorar unos minuticos leyéndoles esto, pero yo espero en el nombre del Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, que esta palabra que vamos a leer, Señor, entre y penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que no vuelva atrás vacía. Señor, permíteme leer esta palabra en tu nombre, Jesús. Si usted no me puso atención en nada más, póngale atención a este capítulo, estos dos capítulos que le voy a leer en este momento. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿En dónde? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún engañarán al Señor que los rescató. Mire qué letra mayúscula está allí. ¿Qué letra es esta cuando dice Señor? Estoy en el segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1. Dice, y aún engañarán, ¿quién? ¿A quién? Esa S, ¿qué es? ¿Mayúscula o minúscula? ¿A qué se refiere ahí? Mire, preste atención, léalo con cuidado, léalo con mucho cuidado. Mire lo que está diciendo allí. Léalo con cuidado. Mano Polo, ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice allí? Pero hubo también allí, ¿qué? ¿Y aún negarán a quién? Que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mire el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, seguirán, o sea, sus ideas, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Muchos abren su casa para que estos falsos profetas vengan y hagan servicio en su casa. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores,
Sí, porque algunos de estos hasta reprenden demonios sin saber, espíritus sin saber, creyéndose que saben más que el mismo Señor. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldad contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo por el que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir, vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche.